Durante 36 años, Iris Valdés ocupó el mismo espacio sin hacer ruido, cocinaba sin que la llamaran, limpiaba antes de que lo pidieran, pagaba cuentas que no eran suyas y cedía siempre que una discusión amenazaba con nacer. A los 67 años, regresaba a casa después de cuidar a su hermana mayor que enfrentaba un tratamiento largo, creyendo que finalmente podría descansar. Llevaba 2 bolsas con frutas frescas y panes de queso que había comprado en el camino, pensando en agradar a su nieto, que le gustaba el bocadillo de la abuela. Pero, al llegar, encontró la puerta entreabierta y el jardín tomado por ropa, libros, utensilios y 2 portarretratos rotos en el suelo. En la cima de la pila, una hoja impresa con letras frías. A partir de hoy, esta casa será ocupada por los padres de Clara. Por favor, respete nuestra decisión. Diego. Por unos segundos Iris quedó inmóvil, como si el peso de las bolsas se hubiera fundido con el cuerpo. Las rodillas amenazaron con ceder, pero las mantuvo firmes. Eso no era un error. La letra era de su hijo. La nota ni siquiera tenía un mamá al inicio, solo Iris, como si fuera una inquilina cualquiera. Los vecinos espiaban discretamente por las ventanas, pero nadie se acercó. Miró a su alrededor como quien busca aire, intentando entender cómo la vida podía cambiar tanto en tan poco tiempo. En lugar de llorar, recogió los portarretratos rotos con cuidado, como si proteger la memoria fuera la única forma de seguir existiendo allí. Era la primera vez que se daba cuenta de que, quizás, nunca había tenido un lugar de verdad dentro de esa casa. Iris no tocó la puerta, no pidió explicaciones. Sabía que, si entraba, escucharía palabras que quizás la quebraran aún más. Caminó hasta la acera con las bolsas intactas y la nota doblada en el bolsillo. En la calle nadie ofreció ayuda, pero ella tampoco la buscaba. Tomó el primer autobús que pasó y bajó unas cuadras después, sentándose en un banco de plaza donde el ruido de los autos cubría la agitación dentro de ella. Intentó entender qué había hecho mal. Recordó cuando hipotecó parte de la casa para pagar la universidad de Diego, cuando dejó de visitar a su madre en el interior para cuidar a Clara en el posparto, cuando usó su jubilación para cubrir una deuda de la pareja. Los recuerdos venían uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que ella había armado con amor y que ahora alguien destruía sin dudar. Al fondo de la bolsa, entre documentos antiguos y recibos doblados, encontró el contrato de compra de la casa, a su nombre. Había sido hecha en los años 80, cuando todavía creía que la seguridad venía de la estabilidad familiar. La casa había sido pagada con esfuerzo, horas extras como secretaria, dulces vendidos en la puerta de la escuela, noches en vela ahorrando centavos. Diego vivía allí desde los 10 años. Clara había llegado después, con su voz siempre dulce para los demás, pero cortante con Iris cuando estaban solas. Por años, aceptó la indiferencia como parte del envejecimiento. Pensaba que ser dejada de lado era natural. Pero esa nota, esa frialdad, no era solo descuido, era un descarte. Y por primera vez, sola en una plaza cualquiera, Iris sintió algo diferente al dolor o al miedo. Sintió una firmeza bruta, silenciosa, naciendo desde adentro. Esa misma tarde, Iris fue hasta la notaría donde había registrado la escritura original. Tenía miedo de que algo estuviera desactualizado, de haber perdido algún derecho sin saberlo. Pero el empleado confirmó lo que ella ya intuía. El inmueble estaba a su nombre, sin donaciones, transferencias ni copropiedad registrada. Salió de allí con una copia actualizada del documento en las manos y la certeza de que no sería tratada como una molestia por nadie más. Tomó otro autobús, esta vez hasta el barrio donde vivía su antigua colega de trabajo, Teresa, que ahora trabajaba como asistente en un despacho de abogados. No necesitó dar muchas explicaciones. Basta mostrar la nota y los papeles para que Teresa se levantara y dijera con convicción: «Ellos se van,
y será de buena manera o por vía judicial. Las horas siguientes se llenaron de conversaciones objetivas, lectura de documentos y orientaciones prácticas. Iris escuchaba, absorbía y anotaba todo, sin una lágrima. Su mente parecía funcionar en otra frecuencia, una en la que el cansancio de años daba lugar a una lucidez inquietante. La abogada responsable del caso fue directa. La casa es tuya. Tienes todos los derechos legales. Podemos abrir una solicitud formal de reintegro de posesión aún hoy. Iris solo asintió. Al salir, rechazó que la llevaran. Prefería caminar. Necesitaba sentir el suelo bajo sus pies, entender que estaba de vuelta a la realidad, pero en nuevos términos. Ya no era una mujer invisible, tolerada por conveniencia. Era alguien que había sido expulsada de su propio hogar, pero que aún poseía las llaves legítimas y ahora también la decisión de usarlas. Iris volvió a un pequeño cuarto que alquilaba para estudiantes en el centro de la ciudad, una antigua reserva, mantenida desde la jubilación como garantía silenciosa de que, algún día, tal vez la necesitaría. No dijo a nadie dónde estaba. Necesitaba distancia para pensar. Las noches eran largas, pero no solitarias como antes. En lugar de martirizarse con preguntas sobre qué podría haber hecho diferente, empezó a organizar documentos, reunir comprobantes, buscar recibos antiguos que mostraban las reformas pagadas por ella misma. En el silencio del cuarto alquilado, reencontró una versión de sí misma que había sido borrada poco a poco, la mujer que resolvía, que cuidaba de todo, pero que ahora ya no quería cuidar de los demás a costa de sí misma. Al quinto día, recibió la llamada de la abogada informando que la solicitud de reintegro había sido protocolizada y que Diego y Clara habían sido notificados oficialmente. La reacción vino pocas horas después, a través de una avalancha de mensajes y llamadas perdidas. Diego usaba términos como traición, decepción e ingratitud. Clara, por su parte, enviaba audios largos intentando apelar a la emoción, diciendo que los padres estaban enfermos, que ella estaba sobrecargada, que Iris estaba siendo cruel. Pero Iris no respondió. Guardó el celular en el cajón, apagado, y miró por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente al dolor ajeno, y de alguna forma eso la confortaba. Era como si el mundo dijera que la vida continuaba, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía derecho a dejar el caos de ellos afuera. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que Iris esperaba. Sentada en el banco del tribunal, junto a la abogada, observó a Diego al otro lado de la sala, evitando su mirada. Clara no asistió. En su lugar había un abogado de voz suave y argumentos frágiles que intentaba desviar el foco de los documentos legales hacia una narrativa emocional, algo sobre lazos afectivos y deber moral de acogida. Iris permaneció en silencio durante casi toda la sesión. Cuando fue llamada a declarar, su voz salió firme. Sin resentimientos explícitos, contó sobre los años de sustento, las reformas de la casa, las facturas pagadas, los cuidados con el nieto. Por último, mostró la nota dejada en el jardín. El juez miró el papel por unos segundos y negó con la cabeza. No hubo necesidad de más. La decisión fue rápida. Reintegro de posesión concedido. Tendrían 30 días para dejar la casa. Iris salió del juzgado con la sensación de que aún no era victoria, pero sí justicia. La abogada la felicitó, pero ella solo agradeció en voz baja. Todavía había mucho por resolver. Volvió al cuarto alquilado y se sentó a la mesa, mirando las manos envejecidas. Temblaban levemente, no de miedo, sino de agotamiento. Era como si, por fin, su cuerpo reconociera todo lo que había sostenido durante décadas. Lloró, no por lo que perdió, sino por lo que finalmente se estaba permitiendo sentir. Ya no había espacio para la mujer que cedía siempre.
Por primera vez podía respirar sabiendo que había hecho lo correcto para sí misma, no para los demás. Durante los 30 días que precedieron a la desocupación, Iris no volvió a la casa. Prefirió dejar que el proceso siguiera en silencio, sin confrontaciones ni vigilancia. Recibía actualizaciones de la abogada, pero evitaba cualquier contacto con Diego. Un día, al pasar frente a un kiosco de diarios, vio una nota sobre desalojos judiciales en inmuebles familiares y se detuvo por instinto. El titular parecía banal, pero el reportaje traía historias de mujeres mayores que, como ella, habían sido descartadas por hijos o parientes cercanos tras años de dedicación. Leyó cada línea como si leyera pedazos de su propia vida. Aquella noche no pudo dormir. Se levantó y escribió en un cuaderno: «Si yo sobreviví, otras también pueden, pero no solas». La idea comenzó tímida, casi como un desahogo. Iris creó un perfil sencillo en una red social con el nombre Silencio no es consentimiento. Allí publicó un relato breve sobre su situación, sin citar nombres, solo hechos. Al final escribió: «Si pasaste por algo así, escríbeme». En pocas horas llegaron los primeros mensajes. Algunos agradeciendo el valor, otros compartiendo dolores parecidos, otros solo pidiendo conversar. Iris no tenía todas las respuestas, pero escuchaba con atención. Sintió que, después de tanto tiempo siendo ignorada, finalmente estaba conectada a algo verdadero. Aquella red de mujeres, muchas invisibles como ella, pasó a ocupar sus días con más sentido que cualquier rutina doméstica del pasado. Era como si cada historia leída fuera, de alguna forma, una restitución de la propia voz que un día perdió. Al 31º día, Iris volvió a la casa. La llave seguía siendo la misma. Giró con facilidad en la cerradura, pero la sensación de entrar era completamente diferente. El silencio que encontró ya no era el de una mujer apagada por la rutina. Era el de alguien que sabía exactamente dónde pisaba. El lugar estaba limpio, pero sin rastros de afecto. Ninguna nota, ninguna disculpa. Clara y Diego se habían ido sin ceremonia, como si la madre fuera solo un capítulo cerrado. Iris caminó hasta la habitación donde antes dormía y encontró la cama intacta, cubierta por una sábana doblada. Se sentó con calma, miró alrededor y no sintió ni ira ni nostalgia, solo un tipo extraño de paz, la que viene cuando el control vuelve a las propias manos, aunque sea tarde. En los días siguientes organizó los espacios con cuidado, pero no con el apego de antes. Sacó algunos recuerdos de los armarios, guardó otros, donó lo que ya no tenía sentido conservar. Poco a poco, transformó la casa en algo funcional, pero neutro. Ya no quería vivir allí, al menos no de esa manera. Buscó una corredora y puso el inmueble en alquiler, informando que el valor sería destinado a una iniciativa que aún estaba estructurando. Una pequeña red de apoyo a mujeres que, como ella, fueron silenciadas dentro de la propia casa. La decisión causó asombro entre amigos cercanos, que no entendían por qué no vendía todo y empezaba de cero. Pero Iris sabía, eso no era solo sobre empezar de nuevo, era sobre hacer que el fin de su historia no fuera solo suyo. Era sobre devolver lo que la vida intentó robar: voz, dignidad, presencia. La primera reunión del proyecto ocurrió en la sala que un día albergó los cumpleaños del nieto. Esta vez, las sillas fueron dispuestas en círculo y el pastel sobre la mesa era sencillo, comprado en una panadería cercana, pero lo que se compartía allí era mucho más que comida. Iris recibió a 5 mujeres, todas con historias diferentes, pero con puntos en común: dedicación extrema, abandono familiar y la sensación de que, después de los 60, no se espera nada más de nosotras. Escuchar esas voces sin prisa, sin interrupciones, era un ejercicio de sanación colectiva. Iris no hablaba mucho, pero cuando contaba su historia,
no usaba tono de resentimiento. Usaba el de quien aprendió a separar el dolor del destino. Al final de la tarde, una de las mujeres dijo: «Por primera vez no me sentí un error». La repercusión fue mayor de lo que Iris imaginaba. Sin querer, su red empezó a recibir mensajes de periodistas, invitaciones para hablar en grupos de apoyo, pedidos de entrevistas. Ella rechazaba la mayoría. No quería convertirse en un símbolo, ni en un personaje. Quería seguir siendo una mujer común, con voz firme y propósito claro. Uno de los pocos reportajes que aceptó fue con una radio comunitaria, donde compartió, sin nombres ni acusaciones, el proceso de redescubrirse cuando todo parecía perdido. La entrevista se difundió entre cuidadoras, jubiladas, abuelas, examas de casa. Algunas escribieron cartas, otras solo llamaron para decir gracias. Para Iris, eso bastaba. Ya no necesitaba demostrar que era útil. Ahora quería estar presente. Y no por ser necesaria, sino por estar viva, entera, consciente y finalmente dueña de su propio silencio. Unas semanas después, Diego apareció en la puerta de la casa, ahora ocupada por una joven profesora que había alquilado el inmueble con un contrato claro y justo. Iris lo vio desde la ventana y por un instante sintió el viejo impulso de abrir la puerta, de preguntar si había comido, de adelantarse al incómodo momento, pero no se movió. Observó desde lejos mientras él conversaba con la nueva inquilina, probablemente intentando entender qué había pasado. Minutos después, la puerta se cerró y él se fue. No dejó recado, ni intentó más. Iris, al ver eso, comprendió que no estaba allí para ser entendida. Estaba allí porque había elegido mantenerse en pie. Las explicaciones que un día buscó ya no importaban. Clara nunca se puso en contacto. Algunas vecinas con quienes mantenía cierta amistad susurraban que la pareja se había mudado a otro estado, que las cosas no iban bien económicamente. Iris escuchaba los comentarios con distancia emocional. No deseaba mal, pero tampoco cargaba más el peso de rescatar lo que no podía salvar. En el pequeño departamento que ahora alquilaba para sí misma, redecorado con colores claros y pocas memorias, encontró una nueva rutina. Compraba flores cada viernes, leía novelas antiguas, ayudaba en la cocina comunitaria de un centro de acogida. Los días no eran heroicos, pero eran suyos. Tenía dolores de espalda, perdía el sueño a veces, pero ya no se perdía a sí misma. Aprendió, poco a poco, que la libertad también es decir, no vuelvo, y que la paz no grita, solo llega cuando la puerta se cierra con la firmeza de quien por fin eligió vivir. En los meses siguientes, Iris comenzó a asistir a encuentros en una biblioteca local, donde mujeres mayores de 60 años se reunían para compartir experiencias de vida. Algunas hablaban de soledad, otras de redescubrimientos. Allí, Iris era solo una más, y eso le gustaba, sin la etiqueta de mártir, sin el rótulo de víctima. Cuando mencionaba su historia, hacía cuestión de resaltar el punto de inflexión, no el dolor. Decía con sencillez que un papel en el jardín le había mostrado todo lo que ya sabía, pero no quería ver, y que, a veces, lo que parece ser el fin de todo es solo el primer momento en que nos miramos con honestidad. Fue en ese ambiente donde conoció a Marina, una ex asistente social que, al escuchar su relato, sugirió formalizar la red de apoyo que Iris había comenzado de forma intuitiva. Juntas crearon un pequeño grupo oficial, con reuniones mensuales y una vaquita online para mantener la estructura mínima. No pretendían crecer más de lo necesario. Querían ser puente, no escenario. Iris se ocupaba de la parte práctica con naturalidad. Organizar agendas, acoger mujeres que llegaban en silencio, mantener el ambiente acogedor. Todo eso formaba parte de lo que ya sabía hacer. La diferencia es que ahora nadie la usaba.
Nadie le exigía lo que no podía dar. El servicio que prestaba al otro venía de elección, no de culpa, y eso lo cambiaba todo. Era como si, finalmente, cada gesto suyo cargara no solo el peso del pasado, sino también la ligereza de alguien que ya no tiene que demostrar nada. Un año después del desalojo, Iris volvió al barrio donde todo comenzó. No para visitar la antigua casa, esa ahora era solo una dirección, sino para acompañar a una señora que participaba en su grupo y necesitaba apoyo en una audiencia similar a la suya. Cuando entraron juntas al juzgado, Iris notó cuánto había cambiado su postura, ya no encorvada, ni con miedo de ser llamada exagerada o ingrata. Caminaba con firmeza, consciente del espacio que ocupaba. Al ver a la otra mujer temblar antes de entrar a la sala de audiencias, sostuvo su mano por unos segundos y dijo, simplemente, «Tienes derecho a estar aquí». La mujer asintió emocionada y eso fue suficiente. Iris ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Su presencia bastaba. De regreso a casa, se sentó en un banco de la plaza donde lloró el primer día de todo. Era el mismo lugar, pero ya no era la misma mujer. Recordó las bolsas caídas, la puerta entreabierta, la sensación de ser una carga desechable. Ahora sentía que cada paso de ese dolor la había empujado en la dirección correcta, no para volver a ser quien era, sino para finalmente convertirse en quien siempre pudo haber sido. No deseaba venganza, ni quería reescribir el pasado. Solo cargaba la certeza de haber hecho lo necesario cuando nadie más lo haría por ella. Y en el fondo, quizás eso era lo que significaba libertad, vivir sin miedo a ocupar el propio lugar, aunque para ello hubiera sido necesario perderlo todo. En su cumpleaños número 68, Iris se despertó con el celular lleno de mensajes. Ninguno era de Diego. Tampoco había señales de Clara o del nieto. Pero había mensajes de mujeres que apenas conocía personalmente, diciendo que su historia las había ayudado a no rendirse. Algunas contaban que lograron salir de situaciones abusivas, otras que estaban construyendo nuevos comienzos con sus propios recursos. Iris leyó cada mensaje con calma, tomando café negro en una taza sencilla. No lloró, sonreía con ligereza. Esa mañana entendió que su mayor logro no había sido retomar la casa, sino transformar esa expulsión en algo más grande que su propio dolor. Usar lo que vivió no para vengarse, sino para abrir puertas silenciosas donde tantas mujeres estaban encerradas. Más tarde, ese mismo día, caminó hasta la orilla del mar. Un viaje corto, planeado con cariño solo para ella. Se sentó en la arena con los pies descalzos, sintiendo la brisa tocar su rostro. No había público, no había discurso, ni necesidad de reconocimiento. Era solo ella, con el tiempo finalmente a su favor. Miró el horizonte sin prisa y pensó en el silencio. El mismo que, un día, le fue impuesto como forma de control. Ahora, ese silencio le pertenecía. Era elección, era descanso. Era territorio conquistado, y allí, con la mente tranquila y el corazón ligero, Iris comprendió algo que jamás había dicho en voz alta, que no necesitaba permiso para existir con dignidad, y que vivir al final era eso, ocupar el propio espacio, aunque el mundo insista en decir que no te pertenece.